Hey, hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. En esta ocasión vamos a estar viendo un tutorial de dibujo básico para principiantes de cuerpo humano. Para ello vamos a estar necesitando algunos materiales simples. Primero, algo donde dibujar. En este caso vamos a utilizar una simple hoja de máquina. No necesitamos más. También vamos a necesitar una regla de cualquier tipo, con que sea una regla que sea un poco más grande que la hoja, y una regla un poco más pequeña, o en su defecto, un objeto más pequeño que la regla, que aproximadamente unos 10 a 15 centímetros, que nos puede ayudar para hacer algunas mediciones. También algo con que dibujar. Podemos usar un simple lápiz número 2 o, si lo prefieren, un lápiz mecánico o lapicero sencillo. De estos, lo barato no importa. Si utilizan el lápiz, van a necesitar definitivamente un sacapuntas, y para ambos casos vamos a necesitar borrador. Puede ser una borrador o goma de estas que son de blancas, o los borradores de migajón. Cualquiera de estas es más que suficiente. Ahora pasemos rápidamente al video. Muy bien, vamos a iniciar, y para ello vamos a tomar la hoja de máquina y vamos a prepararla. En esta ocasión yo voy a utilizar el lapicero solamente para cuestiones prácticas. Además de eso, voy a estar utilizando un marcador para que puedan observar mejor lo que hago. Para hacer esta práctica vamos a necesitar marcar un punto de referencia, y para ello voy a utilizar la regla en la parte de abajo para hacer una línea de horizonte. Esto va a ser mi línea de horizonte, que vamos a terminar utilizando para poder tener una base, como si fuera el piso de nuestro personaje o de nuestro dibujo. También, para apoyarnos un poco mejor, voy a hacer una línea aprovechando el margen de la hoja más corto y tener otra referencia, pero esta vez vertical, que nos puede ayudar con la primera fase, que son las proporciones. Las proporciones. De seguro han escuchado varias veces que se utilizan 8 cabezas para las proporciones del cuerpo humano. Esto en parte es cierto y en parte no. Dependiendo de qué tipo de cuerpo quieran hacer, se pueden utilizar de 8, 9 o menos cabezas, como 6 o 7. De igual forma, si se desean hacer personajes que son más pequeños, como niños, se retiran el número de cabezas que se hace. Pero ¿qué es esto de las cabezas? Si tomamos nuestra línea de referencia, a nuestra línea base, para que se pueda observar mejor, voy a estar realizando un cuerpo de esta línea en lo que refiere a los 16 centímetros aproximadamente. Esto para dejar 2 centímetros por cabeza. Voy a hacer una marca aquí. Como esto es un tutorial, repito, para principiantes, voy a hacerlo de la forma más sencilla para que se pueda practicar. Ahora, a partir de aquí voy a estar midiendo 2 centímetros en cada una de estas líneas. Me parece que es más fácil con esta. Ustedes no van a ver nada de tardado. Pero se pueden ver las 8 divisiones. Vamos a marcarlas con un número. Teniendo en cuenta esto, incluso podemos tomar acá como la parte 0, pero solamente si quisiéramos hacerlos más altos. Ahora, lo primero que vamos a hacer es realizar un círculo a mano alzada. No tienen que hacerlo con un compás o con un stencil de círculos como este que tengo acá. No es necesario.
porque al final estamos practicando proporciones. Para ello vamos a hacerlo así. El círculo va a representar parte de la cabeza. El método más fácil es sacar una línea hacia abajo hasta la línea de lo que va a ser largo, y vamos a sacar otras 2 líneas de la orilla del círculo, si lo pueden ver aquí, pero que no lleguen al fondo. De esto vamos a terminar de unir la parte de abajo del círculo con una línea recta y 2 líneas en diagonal hacia la punta de donde dejamos esto. Esto tiene que estar más o menos a la misma altura. Esa es nuestra cabeza. Voy a hacer un acercamiento para que lo vean. Como ven, ahí está la cabeza humana, o la forma básica de la cabeza humana. No necesitamos ver todo lo demás, solo necesitamos entender que esta va a ser nuestra proporción. La medida de un cuerpo humano en proporciones normales es a través de 8 cabezas. Vamos a hacerle la línea del cuello. Esta línea del cuello debe ser más o menos el ancho. Vamos a hacer unas que va a ser esta parte de aquí. Y vamos a hacer esto. Vamos a marcar una línea recta que continúe de esta. Pueden ayudarse a de la regla si así lo prefieren. Vamos a tirar una línea recta hasta el fondo. No tienen que marcarla mucho, solamente es para hacerlo. Y ahí viene lo divertido y entretenido. Es que cada 2 centímetros vamos a estar marcando. Vamos a hacer una línea. Esta línea va a estar marcada a los 2 centímetros. Y como ven, estamos en la línea del margen. Y otros 2 centímetros acá. Voy a marcar otra por abajo, aprovechando el margen, y voy a hacer una línea recta. Esta caja en la que estamos encasillando nuestro personaje o nuestra figura es meramente para poder seguir con las proporciones. ¿Por qué? Bueno, la primera parte, y lo voy a anotar aquí, lo voy a anotar lo voy a anotar así. Esta vendría siendo la cabeza. Aquí vendría estando el pecho o tórax. Aquí sería el abdomen. Y aquí sería la zona pélvica. De este punto hasta acá tendremos las piernas. Y sí, podría parecer que es muy alto, pero esa es la relación, aspecto que debemos de tener. Si se dan cuenta, la mitad de nuestro cuerpo sería de la cabeza a nuestra pelvis, y la otra mitad serían nuestras piernas. Y en realidad en proporciones son más o menos similares. Ahora, en esta parte de aquí vamos a hacer una línea horizontal del ancho. Lo tenemos en 2 centímetros. Las proporciones de 2 centímetros son para cuerpos bastante musculosos. Imaginen Superman o Batman, que son cuerpos musculosos, cuerpos grandes, y que tienen esta proporción de 8 cabezas. De hecho, lo pueden medir en diferentes medios audiovisuales y van a ver que tiene esta proporción de 8 cabezas. De igual forma con las mujeres, no solo es con el cuerpo masculino, también con el cuerpo femenino de superhéroes, sobre todo como la Mujer Maravilla, van a encontrar este tipo de proporciones. También con She-Hulk en los cómics de Marvel y otros similares. Ahora, aquí vamos a marcar 2 circulitos que no llegan al punto, que van a representar dónde van a ir marcados nuestros hombros. El pecho, o la parte del pecho, es simplemente esta zona de aquí. Puede bajar un poquito de esto, pero no es totalmente hasta acá. Más o menos por aquí, por el final de la tercera cabeza, vamos a marcar la línea del ombligo, más o menos, solo vamos a marcar el puntito. Y en la zona de la pelvis vamos a marcar una V. La V va a determinar otra parte. Ahora, aquí es donde vamos a marcar, definitivamente sí o sí, otra línea que va a representar la línea de las caderas,
o de donde se encuentra la pelvis y las caderas. De ahí en fuera, lo que sigue serían piernas, ¿ok? Pero vamos a terminar de hacerlo. Ahora, de los hombros al cuello, nuestra línea del cuello va a terminar siendo, vamos a terminar de hacerla en esta forma, así como la cabeza termina en una especie de triángulo. No estoy haciendo ningún rasgo físico porque eso lo vamos a ver después, ¿sí? En este triángulo vamos a estar marcando, aquí sería la línea del esternón o el huesito que tenemos en nuestro pecho. En la parte donde termina nuestro cuello, pueden revisarlo ustedes, tiene un huesito en forma de U. Ese es el esternón. De ahí pasa directo al tórax. Ahora, en los hombros no son totalmente rectos, no los hagan así. ¿Ok? Vamos a usar el borrador de esto. Los hombros están formados por el músculo trapecio. El trapecio tiene forma, como su nombre lo dice, de trapecio. Lo vamos a marcar, no tenemos que conocer todos los músculos, solamente saber qué forma tiene. Lo vamos a marcar con estas líneas diagonales, como si fuera un trapecio, precisamente por el nombre, hacia la línea de los hombros. Todavía no estamos haciendo los hombros, estamos meramente en la parte del cuerpo principal. Para el pecho, vamos a ir marcando primeramente dónde está la proporción, ¿sí? Que sería aquí, y vamos a marcar una línea hacia abajo. ¿Por qué? Porque si ustedes sienten sus costillas, tienen una forma que va hacia abajo y hacia arriba. ¿Lo ven? La caja torácica, donde se encuentran nuestras costillas, está formada por el esternón, que es un hueso muy largo, las clavículas, que son los huesos que nos permiten el movimiento de los brazos, y las costillas, que son las que se van a encajar al esternón, en su mayoría, excepto por las últimas dos que no están encajadas al esternón, sino que están sueltas. En esta caja torácica vamos a encontrar prácticamente los órganos más importantes o que necesitan mayor cuidado después de nuestro cerebro, que se encuentran en la bóveda craneal, o sea, en el cráneo. Estos órganos que se van a encontrar aquí van a ser el corazón y los pulmones. Debajo de estos vamos a encontrar el diafragma, que es un músculo y que nos permite respirar. Y aquí vamos a encontrar el abdomen. En el abdomen vamos a ver todo tipo de cosas. Todos los órganos se van a encajar en esta parte del abdomen, que van a ser los órganos principales. Ahora, aquí, si lo viéramos de espalda, vamos a ver que continúa la columna vertebral y llegamos a la zona pélvica de las caderas. Para eso vamos a hacer un círculo, un óvalo, mejor dicho, perdón, que va a representar la línea de las caderas. Les vuelvo a repetir, esta es una figura básica, no tiene una relación aspecto de género. Cuando lleguemos a esa parte del género masculino y género femenino y cuáles son las proporciones que llegan a cambiar fisiológicamente, es cuando vamos a ver la diferencia entre ambos. Ahora, de aquí vamos a hacer lo que a mí personalmente y a muchos nos gusta, es marcar dónde acaban las caderas, que no es una línea curva, sino es una línea recta que va con cierta inclinación o diagonal. De esto vamos a marcar, como en los superhéroes antiguos, los antiguos trajes de superhéroes que tenían el calzón por fuera, vamos a hacer eso. Vamos a marcar lo que es el calzoncillo, que es la forma en la que se marcan la parte de las proporciones corporales. Y de ahí en fuera vienen lo que son las piernas. Para las piernas podemos volver a ayudarnos de nuestra regla, pero por eso les decía que una regla más pequeña puede ser más útil. Podemos hacer dos líneas rectas hacia abajo, solo marcar la línea de estas, y lo interesante de las piernas es que la medida del fémur es un poco mayor a 2 veces la medida de nuestra cabeza, igual o mayor. Vamos a tomar en cuenta esta parte de aquí para tomar la medida. Si gustan, pueden apoyarse con una... Aquí voy a utilizar esta que es transparente porque me es más fácil, además de que tiene, no sé si se alcanza a apreciar más o menos, aquí a este abatelenguas
le hice unas muescas que me ayuden a terminar con las proporciones cuando hago ciertos dibujos que quiero que tengan una proporción más o menos exacta. Es una batelenguas de plástico o palito de... Pueden utilizar una batelenguas normal de madera y hacerle unas cuantas muescas a ciertas medidas que utilicen más. En mi caso, estas son las mías, preferentemente. En un futuro, si lo prefieren, puedo hacerles un tutorial de cómo hacer uno de estos con diferentes tipos de materiales. En estas muescas yo me ayudo mucho porque tengo una muesca inicial y las siguientes pueden ser las proporciones que las voy a determinar con mi pulgar. Por ejemplo, como sé que mide 2 centímetros, con mi dedo voy a poner una de las muescas, la voy a marcar directamente en una de las líneas y la otra en la otra. Y voy a hacer la marca de 1 y de 2. Hasta aquí, hasta esta línea de aquí, va a medir nuestro fémur. Y luego vamos a poner la marca de la rodilla. Como deben de estar a la misma altura, voy a hacer la marca de la rodilla en el otro lado, en la otra línea de la pierna. Ahora vuelvo a hacer la medida de 2, 1 y 2. En esta última parte vamos a hacer un trapecio. Y un rectángulo que nos va a ayudar a marcar la proporción del pie. Más o menos a la misma altura. Para los brazos, en el caso de los brazos, volvemos a tomar la medida de las 2 centímetros y hacemos una línea recta hacia abajo. Marcamos dónde va a estar la articulación del codo y hacemos una segunda línea recta hacia abajo, aprovechando esto, y marcamos dónde va a estar la articulación de la muñeca. Para fines prácticos, vamos a hacer esta forma de aquí que va a representar la mano y el pulgar. Volvemos a repetir lo mismo. Antebrazo y antebrazo y codo y muñeca. Vamos a marcarlo. Ahí. Codo. Hombro. Muñeca. Rodilla. Pie. Mano. Incluso aquí podemos marcar la articulación del tobillo. Repetimos acá. Y tenemos básicamente la misma proporción. Aquí me salió un poco desfasado, pero está... Para eso es el hecho de que sea un lápiz. Pueden utilizarse ustedes mismos y darse cuenta dónde queda cada parte del cuerpo y cómo hacerla. Ahora, esto es la proporción básica. Vamos a pasar al siguiente capítulo, que es cajas y esferas para entender mejor la forma humana. Ahora bien, ¿a qué me refiero con cajas y esferas? Que la forma o la figura humana está compuesta, y prácticamente todas las figuras orgánicas están compuestas de formas básicas. Antes de pensar en las formas orgánicas que pueden tener como curvas o líneas de intersección, hay que pensarlo primero en lo más básico, que son las cajas y las esferas. Estas figuras geométricas básicas son las principales. Y por cajas y esferas me refiero también a cilindros, trapezoides, etc. Vamos a repetir el proceso, pero esta vez vamos a hacerlo con cierta conciencia. Del otro lado ya tenemos nuestra figura de proporción. De este lado vamos a repetir el proceso haciendo un círculo que va a representar la bóveda craneal, una línea recta que va a representar nuestra mitad de la cara, dos líneas que van a representar los lados de la cara, y aquí vamos a hacer una línea recta abajo y otra línea que va a representar los cachetes.
así. No estamos poniéndole rostro a estos porque no los estamos definiendo. Después volvemos a la parte del primer cilindro, que va a ser nuestro cuello. Ahora, aquí en esta parte vamos a hacer un óvalo. Este óvalo va a representar precisamente la línea recta que va a definir lo que es la caja torácica o el pecho. De aquí vamos a hacer unas líneas rectas para determinar los hombros, la línea de los hombros, el otro óvalo que les decía que va a representar las caderas, y continuamos esto hasta formar nuestro calzoncillo o traje de baño, que va a representar la zona de pélvica. Todavía no voy a poner las piernas porque no es necesario por el momento. Vamos acá otra vez. Vamos a borrar un poco esta parte y vamos a marcar dónde va a ir la parte del trapecio. Y como le digo, la caja torácica es una caja, por lo tanto vamos a bajar esta parte de aquí y vamos a cerrarla acá. Si se dan cuenta, me pasé de la línea abdominal, porque la línea abdominal se encuentra acá, en esta parte de arriba. Lo que voy a hacer es marcar una línea y terminar la caja. Al ser una caja, vamos a darle cierta tridimensionalidad. Para eso, vamos a ir marcando esta misma tridimensionalidad en la misma caja. Le podemos marcar la mitad, que nos va a ayudar muchísimo en la cuestión de proporciones. Y listo, tenemos nuestra caja torácica más o menos definida. Para el abdomen, podemos marcar otro óvalo que va a terminar siendo la parte del estómago, y vamos a darle bien la proporcionalidad a nuestro calzoncillo. Si se dan cuenta, independientemente de la forma, la línea de los hombros va a tener mucha relación con la línea de las caderas. Pero esto no lo vamos a marcar aún. Ahora, de la parte donde van a encajar las piernas, volvemos a lo mismo. Vamos a tomar nuestra medida y vamos a medir las dos proporciones de cabeza. Y marcamos dónde va a estar la rodilla. Hacemos una línea recta para marcar la guía, no muy marcada. Las rodillas las vamos a marcar como unos círculos, o mejor dicho, unas esferas. Y aquí viene lo interesante. La parte de las piernas va a terminar siendo un cilindro. Un cilindro con una forma triangular. No estoy dándole la proporción de cuerpo humano. Más bien dicho, parecen más unos pantalones raros, pero así es como se debe hacer esta proporción. Volvemos a tomar la medida de la mano, del brazo, perdón, y hacemos la marca. Y repetimos del otro lado. Marcando lo que son la zona donde van a estar los hombros, los codos y la muñeca. Solamente haciendo la línea guía. Para los hombros, todavía no terminamos las piernas, pero vamos a la parte de arriba. Para los hombros, vamos a marcar una especie de esfera con una forma rara que va a terminar sobreponiéndose a la caja torácica en ambos hombros. Vamos a marcar esta esfera o óvalo, más o menos ahí. Igual que con las piernas, los brazos son una especie de cilindro medio raro.
el ancho de este cilindro va a depender de que si tu personaje es muy musculoso o poco musculoso. Como estamos haciendo solamente esta forma, vamos a tomarla. Ahora, el antebrazo tiene una forma muy similar al brazo, pero más triangular. Por lo que a la línea donde terminamos el ancho de la muñeca, va a ser el ancho de nuestro brazo, de nuestro antebrazo, en la parte donde encaja la mano. Y en la línea donde va nuestro codo, va a ser un poco más ancha, lo que la vamos a terminar haciendo así. Repito, la pueden hacer el ancho del brazo completamente y el ancho de la muñeca. Y les vuelvo a decir lo mismo. El antebrazo y el brazo miden exactamente cada uno una cabeza. Muy bien, hasta ahí vamos. Ahora, hagamos las piernas. Podemos apoyarnos de la medida que ya teníamos y de todas maneras vamos hacia abajo. Para las piernas, vamos a marcar primero la línea donde van a estar los tobillos. ¿Sí? Vamos a hacer dos trapecios que van a determinar lo que es el empeine del pie. Aquí tenemos tobillo de empeine. Y vamos a bajar otro trapecio más rectangular para hacer la base de los pies, donde van a estar nuestros dedos. Ahora, esta forma de aquí la vamos a simplificar de la misma forma en la que, bueno, la vamos a simplificar exactamente como simplificamos el antebrazo. Para ello, vamos a hacer el ancho de la pierna, si se dan cuenta, y el ancho del tobillo van a definir qué tan ancho va a ser nuestra pierna, la parte baja. Claro, aún hay partes que no hemos definido. Estas son las cajas y esferas de la figura humana más básica que tenemos, ¿sí? Ahora vamos a ver aquí la articulación de la muñeca, que en realidad es más pequeña. Vamos a hacer la caja que va a determinar la mano. Primero hacemos una especie de caja y luego hacemos la parte de los dedos. Repetimos acá. Y para terminar vamos a hacer la parte del abdomen, que si se dan cuenta, y esto es algo importante, de aquí a aquí vamos a formar una X y de aquí a aquí otra X. Aquí estaría nuestro centro de gravedad básicamente, que es donde pasaría un poquito más abajo, y tenemos al ombligo. Podemos borrar estas líneas extra y ahora simplemente vamos a marcar lo que sí se puede mover en nuestro cuerpo, que es esta última caja que va a ser el abdomen. Y ahora, para que se vea mejor, voy a marcar en oscuro la zona donde pasa el material conectivo de las cajas principales para que ustedes puedan observarlas mejor. Volvemos a lo mismo, esta sigue siendo una caja. Ahora, si sienten que se parece a un Stormtrooper de Star Wars, es porque el Stormtrooper define exactamente la misma forma que estamos definiendo aquí. Eso es el cuerpo básico humano, el cuerpo humano en la forma más básica, que son las proporciones de cajas. Ahora, esta caja tiene una línea aquí. Si borramos los puntos de articulación, terminamos con esta forma de aquí,
termina siendo de cajas. ¿Se entiende bien? Si te está gustando este tutorial, no olvides darle like y suscribirte. Así me ayudas mucho al canal y puedes ver más tutoriales como estos. Ahora, de esta parte vamos a tomar una nueva hoja para este video, aunque ustedes pueden continuar en la misma, y vamos a hacer lo que son los trazos. Basándonos directamente en esta figura de cajas, vamos a transformarla acá. Para eso vamos a necesitar una hoja. Voy a utilizar yo una hoja nueva en la que voy a dibujar otra vez la proporción básica que ya habían visto de trazos. Ustedes no van a tardar nada, ustedes solo lo van a ver en un... Muy bien. Ahora tenemos aquí nuestra forma básica. Otra vez la cajita. Pero ahora vamos a hacer lo que vienen siendo los trazos que definen al cuerpo humano como cuerpo humano. Para que ustedes puedan verlo, independientemente del trazo de lápiz, voy a estar utilizando un estilógrafo de tipo redondo o un marcador. Ustedes no es necesario que lo utilicen, pueden simplemente basarse con el mismo lápiz, solamente tienen que borrar un poco para que se pueda observar, pero por cuestiones del video voy a hacerlo así. Ahora, de nuestra cabeza vamos a marcar el trazo principal, que es el mentón y la bóveda craneal. Después el cuello se marca más o menos a esta altura y eso nos permite marcar el trapecio. No es una línea recta, sino que es simplemente una pequeña curva que se marca aquí. En el caso de los hombros, tiene una forma un poquito más recta. Que sube tantito arriba, se mueve un poquito a la recto, baja y luego encaja en el brazo. Para el caso del brazo, empezamos desde adentro hasta la parte media y formamos así el bíceps. Y el tríceps, que viene siendo la parte interna. Hacemos una pequeña curva para formar las uniones del codo. Y esto es lo interesante, si ustedes observan su antebrazo, hay una parte más ancha, que viene siendo casi siempre la parte interna, y una parte más recta, que viene siendo la parte externa, que esto es formado por los huesos radio y cúbito que se encuentran en nuestro antebrazo y que nos permiten dar esa forma, ese giro del mismo. Para eso vamos a hacer una línea recta aquí y una línea más curva acá, que se va a unir acá, para darle esta forma, así. Vamos a seguir marcando las manos de esta forma, para que ustedes puedan observarla. Y repetimos la línea curva interna, la línea externa más recta, una pequeña curvita aquí para formar lo que es la muñeca y terminamos. Por cuestiones de esta línea se ve un poquito más ancho, pero así viene siendo. Ahora, del hombro, de la línea del hombro que se marcó originalmente, se va a marcar la línea central de aquí, vamos a marcar el esternón de esta forma. Y luego vamos a hacer una línea recta desconectada al mismo, pero no tiene cierta inclinación hacia el hombro. De la parte de la base del cuello vamos a hacer esta inclinación. No sé si se alcanza a apreciar bien. Eso va a representar la clavícula y el esternón. Para la parte de la caja torácica vamos a empezar desde la línea de los brazos hacia abajo, pero con una cierta inclinación hacia adentro, ¿sí? Tiene una cierta inclinación. Aquí vamos a marcar el ombligo. Vamos a marcar aquí la zona donde termina la línea de las costillas, la caja torácica de la parte interna. Y de la parte externa vamos a marcar primero,
vamos a hacerle, por cuestiones de pudor, vamos a hacerle la forma del calzoncillo. ¿Ok? De la zona pélvica va a tener este calzoncillo por cuestiones de pudor. Y vamos a hacer la línea recta, vamos a terminar las líneas rectas aquí. Si se dan cuenta, tiene una forma un poco más masculina y esto es porque es una forma básica a final de cuentas. Para la cuestión de las caderas, vamos a sacar la línea a la parte de acá y, igual que en el brazo, vamos a hacer una línea casi recta con cierta curvatura en la parte externa de las piernas. De la parte interna vamos a notar una cosa. Lo voy a marcar con el lápiz para que se pueda observar mejor. De esta parte de aquí aparece un músculo con forma de S. ¿Sí? Este músculo se une, es este músculo de aquí, se va a unir a la rodilla. La parte interna tendría otro músculo. Si su intención es hacer el personaje muy musculoso, revisen este músculo en diferentes aspectos de otras cosas. O sea, modelos, ¿sí? Modelos de este músculo, para que vean cómo se marca más o menos dependiendo del tipo de personaje. Si la intención es hacerlo o simplemente van a utilizar pantalón, no es necesario marcarlo, pero es tenerlo presente. ¿Presente en qué forma? En que aquí se va a formar una curvatura que después se va a unir hacia la parte central. Y de la misma forma, pero en espejo, afuera. ¿Ok? Esta pierna me sale un poquito más delgada, pero bueno. La zona de las rodillas. Vamos a marcar la rodilla con esta línea curva. Y aquí viene lo interesante. En estas partes de aquí vamos a encontrar lo que viene siendo la pantorrilla o los calf, que no siempre se marcan, pero se logra encontrar una línea curva aquí, en la parte interna un poco más alta y en la parte externa un poco más abajo. Con esto vamos a unir con otras líneas curvas acá. Y ahora sí viene la línea recta hasta la línea del tobillo. Si se dan cuenta, tiene una cierta diagonal. Estos dos músculos que se forman en la parte de atrás de las piernas van a encontrar esos músculos. El tobillo se marca. De igual forma, un tobillo va más arriba que el otro. No están rectos, nunca están rectos los tobillos. O sea, nunca van a encontrar los tobillos así, uno contra el otro, sino que los van a encontrar así o así, dependiendo de cómo esté el personaje. Ahora, del tobillo vamos a marcar el empeine. Vamos a hacer una línea curva aquí para marcar el dedo gordo, que siempre va a estar hacia adentro. Y los otros dedos los vamos a marcar solamente de esta forma. Repetimos. Y listo. Tenemos la parte base del trazo de nuestro personaje. Recordemos una cosa. El ser humano, y voy a utilizar un lápiz rojo. El ser humano, al igual que muchas otras criaturas de este mundo, tenemos algo que se conoce como proporción bilateral. Esto quiere decir que lo que tenemos del lado izquierdo debe ser lo mismo que tenemos del lado derecho, o debe verse básicamente igual. Y por eso es que encontramos que tenemos dos pulmones, el estómago está centrado, el corazón, aunque está inclinado hacia nuestra izquierda, o sea, hacia este lado. Bueno, vamos a hacerlo así. El corazón, aunque esté inclinado hacia la izquierda, está centrado. Por lo que deben de tratar de hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea,
Si van a hacer el rostro, si se dieron cuenta cuando hacía la figura del rostro, me iba por el círculo y de la mitad del círculo que empezaba hacia los laterales y luego las partes del mentón. Se hacen, luego van hacia los hombros y van de arriba hacia abajo, respetando no solo las proporciones a partir del esqueleto que tenemos acá, sino respetando también lo que viene siendo la simetría bilateral que tiene el cuerpo humano. Ya, por supuesto, y dependiendo de su personaje, pueden jugar con esa simetría. Pueden, no sé, hacerle un brazo más largo que el otro o un ojo más grande que el otro, etc. Bueno, mi línea me salió un poco chueca, pero ustedes me entienden. La mitad de nuestro personaje debe verse más o menos igual que la otra mitad, independientemente si es hombre o es mujer. Ahora, esto es el ejercicio de práctica, pero ¿cómo lo implementamos en nuestros bocetos? Para ello, aquí mismo voy a realizar un boceto de una figura humana básica. Volvemos a comenzar haciendo el círculo, tirando la línea media de la cabeza y haciendo las líneas laterales de la misma. A mí me gusta hacer una línea abajo, aunque no es necesario para hacer el mentón. Y luego hacemos la parte de las mejillas. Después vamos a tirar la línea del cuello hacia abajo. Podemos seguir una misma proporción. Podemos, como les digo, apoyarnos de algo recto para poder hacer la línea. Y si se dan cuenta, estoy haciendo lo mismo de un lado y del otro. Hacemos nuestro cuello, que para fines prácticos la proporción del cuello, de esta parte del cuello, tiene que ser más o menos la misma que la parte de la cara. Hago una línea que va a representar mi línea de hombros. Esta es la primera cabeza, la segunda cabeza y la cuarta cabeza, donde voy a hacer la otra línea que va a representar la línea de la cadera, o donde van a encajar las piernas. Como baso esto en la misma proporción, vamos a hacer primero la caja torácica. Hacemos el óvalo para determinar qué tan profundo va a llegar. Y la caja torácica la vamos a hacer de esta forma, saliendo más o menos del óvalo y luego hacia adentro. No vamos a marcarlo del todo. Aquí es donde empezamos a marcar nuestro trapecio, lo que viene siendo la parte de atrás de los hombros. Marcamos donde van a ir encajados los mismos hombros. Y en la parte de abajo vamos a hacer nuestro calzoncito. Para determinar la zona pélvica. Podríamos dibujar aquí el hueso pélvico, pero no es tan necesario. Ahora, vamos a unir, vuelvo a lo mismo, de aquí podemos hacer una línea en cruz, que nos va a ayudar a definir el cuerpo a nivel básico. Si se dan cuenta, donde pasa la cruz a mano alzada, y si seguimos la línea del tórax, la caja torácica, vamos a topar con la línea. De ahí vamos a seguir esto hasta la línea de nuestra cruz, de la caja torácica, para formar parte del cuerpo. Muy bien, tenemos todo el tórax. Vamos a los brazos. Tomamos la medida de las cabezas. Aquí yo me puedo ayudar directamente a las cabezas. En esta ocasión lo voy a hacer directamente de la cabeza. Tiramos una línea hacia abajo para formar el brazo y otra línea para formar el antebrazo. Repetimos. Brazo y antebrazo.
Vuelvo a lo mismo, estamos viendo al cuerpo humano de frente. No vamos a intentar hacer nada extraño para esta ocasión porque solo estamos practicando. Es muy nivel, muy básico. Ya tengo esta forma. Vamos a hacer el hombro como se los enseñé en esta parte. Sacamos una línea y hacemos esto. El hombro siempre va a encajar directamente en el cuerpo humano. Va a ser parecer como que traen una camiseta, una de esas camisetas sin mangas, si lo quieren ver así. Pero bueno, vamos a hacerlo sin borrar nada todavía. Muy bien, tenemos nuestro hombro. Vamos a hacer nuestro antebrazo. Recuerden siempre vaciar el hombro más abajo en esta línea curva para que pueda encajar en lo que viene siendo el bíceps. Primero vamos a hacer el bíceps, que es de nuestro antebrazo, hasta donde viene el codo. Y luego el tríceps, que es el que pasa por detrás y abajo, hasta la línea de nuestro cuerpo. Repetimos, nos aseguramos de que estemos más o menos a la misma altura. Repetimos, bíceps y tríceps. ¿Se entiende? Ahora sí, hacemos el antebrazo. Vamos a extraer la parte de la curva de acá. Y esta parte, vamos a hacerlo así. Ahora, extraemos la curva y llegamos a la muñeca. Extraemos hasta la muñeca y hacemos esta parte más ancha, que viene siendo la parte interna del brazo. Vamos a hacerlo acá igual. De esta zona, donde van encajadas la cadera, la línea de la cadera, vamos a hacer las piernas. Vamos a hacer una línea recta hacia abajo y otra del otro lado, solo para tener la forma y la proporción. Volvemos a hacer la medida. Como les digo, en mi caso puedo apoyarme de mis líneas guías, ustedes también pueden hacerlo. Marcamos 1 y 2 y volvemos a repetir 1 y 2. Y en esta zona de aquí vamos a marcar la articulación de la rodilla. Para que se entienda mejor, de la articulación de la rodilla hacia la zona donde va a estar, donde se hace esta curvita del calzoncillo, vamos a hacer una especie de S. Y en la parte de acá vamos a hacer una curva más o menos recta y que se va a ir haciendo más hacia adentro. Repetimos. Una especie de S. Y abrimos una curva hacia afuera y lo vamos hacia adentro. Aquí me queda un poco desproporcionado, pero más o menos da igual. Muy bien. Ahora, de la línea donde vamos a ir marcando nuestro pie, vamos a hacer el trapecio que va a definir el pie y los tobillos. Y repetimos, como en el codo, pero en más grande. Algo que me ha pasado mencionar es que las rodillas siempre van a ver hacia afuera. Siempre. En un cuerpo humano parado de frente, en posición derecha, las rodillas van a estar viendo siempre hacia afuera. Por lo que esta parte de aquí es más recta que esta parte de acá, que se va a hacer más curva. Y luego de aquí, de esta parte recta, como lo hicimos como encaja hacia adentro de la pierna, vamos a sacar lo que viene siendo la parte externa de nuestra pierna. Y luego acá vamos a hacer la otra parte. Lo voy a hacer ahora al revés. Y de acá vamos a sacar la parte externa. Y terminamos. Ahora sí, el pie, el dedo gordo del pie y la simulación de los otros dedos. ¿Por qué no los dibujo todos? Porque no es necesario. Marcamos el tobillo.
Y vamos a hacer las manos. Marcamos dónde debe ir encajado el pulgar en nuestras manos. Y hacemos la forma del pulgar. No me voy a ir. Le damos la forma a las manos. Que más o menos a la altura de la palma es la forma máxima de nuestros dedos. Y el pulgar, si se dan cuenta, llega un poquito más acá, a esta zona, pero más o menos aquí está la proporción. Muy bien. Vamos a borrar líneas. Ahora sí, pueden ayudarse con el borrador normal o con el borrador de su lápiz. Vamos a borrar toda la parte interna, todas estas líneas que estuvimos marcando. Borrar ligeramente para no tener ese estorbo. Y ahorita vamos a marcar de nuevo el cuerpo. Vamos a remarcar lo que borramos de más. El cuello siempre se adentra. Marcamos la línea del esternón y luego hacemos la línea de las clavículas. Los hombros, como están más al frente que el trapecio, o sea, esta parte del hombro está más hacia el frente que el trapecio se va a marcar hacia atrás de la línea del hombro. Ahora, aquí en esta parte vamos a marcar dónde va la línea de las axilas. Y vamos a hacer esta línea curva que va a internar y esta línea que va a internar también, esta parte de aquí que va a internar en el antebrazo. Aquí vamos a terminar de dibujar el bíceps y el tríceps. Vamos a volver a remarcarlos. Como nuestro brazo está viendo de frente, vamos a marcar la zona interna del codo que se llama sangrado. Y no es por eso, es porque ahí se toma si van y se toman muestras de sangre, ahí se las van a tomar. Marcamos la línea de la parte de abajo del esternón, que siempre esté recta. Marcamos dónde va nuestro ombligo. Remarcamos nuestro calzoncito de Superman. Para hacer fines prácticos, vamos a observarlo más de lleno. Borramos un poco estas líneas que nos están de más y terminamos de remarcar esta parte de aquí. Y que si se dan cuenta, se hace más recto, se curvea hacia adentro en esta parte, se hace hacia arriba y recto en esta parte, y se curva hacia afuera en esta parte para darle forma al pecho. La muñeca se marca, siempre se marca la muñeca porque es un huesito que está aquí. Claro, ustedes pueden no hacerlo por decisión de estilo, pero bueno. Vamos a marcar el índice en ambos y el pulgar, que es como que el que más nos compete. Y listo. Tenemos un cuerpo humano. Bueno, me falta aquí las rodillas. Vamos a marcar esta línea de aquí, se conecta acá, pero no necesitamos conectarla, sino que necesitamos que esté un poquito suelta. Para poder terminarlo, marcamos aquí, marcamos acá, lo mismo aquí y acá. Borramos lo que no nos sirva. Tenemos los ovillos y listo. Así es como se hace la forma básica humana en el trazo básico. Como ven, está muy sencilla. Podemos marcar aquí la línea media del pecho si lo desean, pero si no, está bien así. También podemos marcar los músculos abdominales, más no es necesario porque esta es una figura básica. De esta figura vamos a partir a hacer
las otras figuras, o sea, el cuerpo masculino y el cuerpo femenino. Ok, vamos a continuar. Aquí se me hace muy fea esta mano. Para hacerlo más fácil y práctico, pues ya tengo marcados lo que viene siendo los trazos iniciales en dos figuras. Una va a ser masculina y la otra va a ser femenina. Vamos a ponerle que va a ser masculina y esta vamos a hacerla femenina. Meramente, es exactamente, ambas son exactamente igual a esta figura de acá, solo que para ahorrarme tiempo y para que no se haga más largo el video, lo hice a partir del lightbox o cámara de luz. Para el cuerpo masculino, hay dos cosas importantes. En general, el cuerpo humano tiene proporciones similares tanto en hombres como mujeres, sin importar eh, rasgos como edad o tamaño. Lo que sí puede llegar a variar es la cantidad de grasa corporal, la musculatura y por supuesto la edad también varía en algunos aspectos, pero eso son cuestiones aparte. Pero las proporciones de ambos son exactamente igual, salvo por dos puntos importantes. El primero son los hombros y las caderas. En este punto vamos a observar que las líneas de ambos hombros están a la misma altura aproximadamente. Si se dan cuenta, donde encajan las caderas y encajan los hombros están más o menos a la misma altura en ambos. En el caso de los hombres, esto se hace un poco más evidente. Vamos a moverla de esta línea. Volvemos a marcar acá la línea para que se pueda observar. Ay, esto me salió desfasado, perdón. Para que se pueda observar mejor, vamos a marcar la línea de los hombros. La línea de los hombros, en el caso masculino, se va a desfasar hacia afuera. Por eso están más claritos los bocetos. Pero en este caso voy a utilizar una pluma negra para que se pueda observar mejor directo. Para que puedan observar mejor. Aparte que vamos a hacerlo acá. Vamos a marcar primero con el lápiz rojo para que ustedes puedan observarlo un poquito mejor y no tener el problema de la línea de los hombros. Vamos a hacer una línea recta donde encajamos originalmente los hombros y donde encajamos originalmente las caderas, para que puedan observar la diferencia de la proporción. De esta parte de aquí vamos a respetar lo que viene siendo la cabeza. El mentón y todo eso es indiferente, depende de qué tipo de personaje quieren hacer, si quieren que su mentón sea más grande o no. Dos cosas van a notarse más. Primero es la proporción del cuello, la vamos a hacer un poco más amplia. De la línea original que tenía, la vamos a sacar un poco más. Independientemente de si es más musculoso o no nuestro personaje. Ahora, aquí voy a estar marcando desfasado por tantito en un personaje básico, por un poco la línea de los hombros. Voy a hacer exactamente lo mismo. Y el trapecio se va a marcar más triangular. Volvemos a insertar. Si se dan cuenta, incluso estoy respetando la línea de los brazos. Tanto bíceps como tríceps. Sin hacerlo un personaje musculoso, por supuesto. Es un personaje muy básico.
Y en donde encaja el pecho con el brazo también, haciendo la axila. ¿Ok? Repetimos de este lado, bíceps, tríceps, el antebrazo. Vuelvo a lo mismo, no voy a tomar en cuenta más dedos, no por esta ocasión. Y marcamos donde se encaja la parte de la axila. Ahora, vamos a hacer estas líneas de aquí que van a marcar lo que van a ser las líneas del cuello y vamos a marcar el esternón. Volvemos a marcar el esternón y vamos a marcar la línea de las clavículas que lleguen hasta donde deberían de estar nuestro codo. La podemos extender más allá. Para el pecho, vamos a marcar donde termina nuestro diafragma y vamos a hacer un poco más ancho esto. Para ello vamos a marcar más de la línea externa que ya habíamos marcado hacia adentro. Y en el caso de las caderas las podemos dejar en la misma posición o las podemos meter un poco más. Voy a aprovechar la línea roja que acabo de hacer para hacer la línea donde va a estar nuestro calzoncito. Lo vamos a terminar de marcar. Que se entienda que es el calzoncillo. Y ahora aquí viene lo interesante. De nuestra línea de estómago, volvemos a lo mismo, no va a ser un personaje musculoso, sino un personaje, digámoslo, con una figura atlética. Vamos a marcar de vuelta hacia arriba y luego esta línea recta hacia abajo y ahí quedó. En el caso de las piernas, volvemos a hacerlas respetando de vuelta la línea donde tenemos nuestras caderas. Si se dan cuenta, está un poquito desfasada y esto es porque la hice más pequeña la cadera. Voy a volver a lo mismo. Aquí, les repito, lo estoy haciendo con pluma para que se note sobre lo que estamos haciendo. Vamos a marcar la rodilla. Y vamos a marcar las pantorrillas y el resto de la pierna. Marcamos los dedos de los pies y el pie. Repetimos. Y tenemos a nuestro personaje masculino. Aquí en esta zona de aquí podemos marcar un poquito lo que viene siendo el pecho. Y para el caso de si lo desean, podemos marcar un poco los pectorales que van a irse así. Terminando, por supuesto, acá. Y ya está. Este sería nuestro personaje masculino en básico. Pero si lo repetimos con el femenino, basándonos en nuestra misma figura básica, vamos a respetar la forma de la cabeza.
Normalmente en cómic, manga y otras ilustraciones, el mentón femenino es más pequeño o casi inexistente, es más afilado, más puntiagudo y no tan cuadrado, pero igual, repito, depende de su personaje. En esta ocasión, para que se vuelva a ver la línea de los hombros, la vamos a volver a marcar con rojo, porque va a ser nuestra línea base, ¿sí? A partir de ahí, vamos a ir haciendo lo demás. Si se dan cuenta, tienen las mismas proporciones, tienen el mismo tamaño de cabeza y todo. Pero para hacer un cuerpo femenino, en lugar de hacer el cuello más ancho, podemos dejarlo igual que como lo hicimos o hacerlo más delgado. Para ello, vamos a hacer aquí. Repito, esto es más para una estilización femenina masculina básica para que se entienda mejor. Si quieren dibujar realista o pretenden dibujar realismo, la proporción van a tener que ser muchas más medidas para que se pueda entender que es un dibujo más realista. O si es un retrato, por ejemplo, un dibujo de una persona, va a lo mismo. Vamos a irnos rápido aquí. Para el caso de los hombros van a ser menos marcados, aunque sigue siendo un cuerpo escultural o un cuerpo atlético, vamos a marcar la línea de los hombros más adentro. Voy a borrar este circulito de aquí, que es el que me marcaba, y la vamos a marcar un poquito más adentro, ¿sí? Porque a diferencia del cuerpo masculino, el cuerpo femenino lo que tiene más ensanchado, al menos en los adultos, es la parte de la cadera y no la de los hombros, que es más pequeña. A partir de esta línea que está más adentro y la de... Básicamente estamos invirtiendo el proceso que con el cuerpo masculino, haciéndolo hacia adentro. De arriba hacia abajo, más pequeño a más ancho. Vamos a hacer la línea de los hombros aquí. Repetimos lo mismo, la misma línea de los hombros. Volvemos a lo mismo. Al ser los hombros estar más adentro en el cuerpo humano o más hacia adelante en la vista frontal, el trapecio queda más atrás. El trapecio lo vamos a hacer más bajo, no tan marcado, no tan pronunciado como en el cuerpo atlético masculino. Seguimos marcando el esternón aquí y seguimos marcando las clavículas. Esta vez volvemos a lo mismo, hacia la línea de los hombros. Muy bien. Como ya hicimos más hacia adentro del brazo, vamos a seguir la misma proporción, pero esta vez dándole esta vista más interna. Igual vamos a marcar la línea de las axilas, pero esta vez vamos a hacerlo más hacia adentro. Volvemos a marcar el antebrazo. Voy a hacer lo mismo en estas dos. Van a ver que van a quedar, las muñecas van a quedar exactamente al mismo punto y todo va a quedar en el mismo punto, pero nuestro cuerpo femenino va a ser un poco más hacia adentro. Marcamos donde van a ir las muñecas y hacemos la forma de el pulgar, la mano, muy bien. Hasta ahí vamos igual. Si se dan cuenta, no hemos cambiado mucho. Sí que tienen las mismas proporciones, la misma forma que todos los demás. Ahora, aquí viene la mayor diferencia. Vamos a aprovechar, antes de empezar con el pecho, vamos a aprovechar lo que es lo que les decía de la línea del calzón. Vamos a hacerla más pronunciada, no mucho, solo más pronunciada hacia adentro. Y vamos a hacer la línea del calzoncillo. Sigue teniendo la misma proporción en todo, excepto porque ahora está más hacia afuera, lo que le va a dar mayor pierna.
Volvemos a marcar esta zona, que así se ve raro, pero yo entiendo. Vamos a marcar la parte de abajo del diafragma y vamos a marcar la parte externa de los músculos, de la parte de atrás del pecho. Ahora, aquí viene lo interesante, vamos a marcar hacia adentro a la línea original que teníamos. Esta línea la vamos a seguir respetando y vamos a marcar hacia adentro. Hacemos nuestro abdomen. Hacia adentro la parte externa. Bueno, aquí me exageré un poco, pero ustedes me entienden. Y para el caso femenino, lo que es el pecho se va a marcar un poco más. Para fines prácticos voy a hacerle aquí un bikini para que no haya problemas. Ahora, en el caso de las clavículas podemos marcarlas más o menos dependiendo. Si el cuerpo es muy atlético se marcan definitivamente más que en el cuerpo masculino. Y la parte de las axilas se interna aún un poco más por los dobleces o los pliegues del propio pecho femenino. Recordemos que en las mujeres esta zona es igual en los hombres, pero en las mujeres se nota más que esta zona de aquí es donde se acumula grasa. Es grasa que se acumula. En un cuerpo obviamente más atlético se va a notar menos, pero lo que se va a notar más es la proporción de los huesos. Ahora sí, respetamos nuestra línea de las rodillas que teníamos acá abajo. La parte interna vuelve a terminar donde mismo. Pero la parte externa se va a extender más desde afuera hacia adentro. El resto de la pierna queda exactamente igual. Y el resto del pie, lo mismo. Terminamos de dibujar los pies. Y listo. Tenemos la diferencia entre el cuerpo masculino y el cuerpo femenino, que para fines prácticos, con excepción de estas zonas, son las que más se marcan y que terminan transformando un poquito el cuerpo. Y tan solo con eso es más que suficiente para darse cuenta de una diferencia sutil, pero notoria entre ambos. Y esto es hasta aquí todo. Si les gustó, pueden comentar, darle un like. No olviden pasarse por mis otros videos. Por esta zona de aquí les voy a dejar enlace a otro video que puede estar por ahí. Aquí en fuera podemos irnos hacia otro tipo de formas corpóreas que podemos verlo en otro tutorial, o sea, tipos de cuerpo masculino y tipos de cuerpo femenino. También hay otros métodos más que pueden simplificar el trabajo de cómo hacer estas proporciones. Sin embargo, vamos a verlos en otro punto. Si aprenden, esta es la parte más básica. Una vez entendido esto, se puede entender lo demás. Es todo por ahora. Nos vemos y hasta la próxima. Chao.